Porque la historia, como la conocemos hoy, la historia secular, se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? La humanidad usó la persona de Jesús para marcar un antes y un después en la historia. Tal vez por la tremenda fama que tuvo Cristo, tal vez por su ministerio, tal vez por sus palabras, tal vez por sus milagros. Y este cambio en la historia sucedió cuando Israel estaba apartado completamente de la verdad. Nadie buscaba a Dios, nadie leía la palabra correctamente, nadie seguía la palabra de Dios. La gente estaba apartado del corazón de Dios. Los líderes espirituales, los fariseos, se habían corrompido. Se cree que el sumo sacerdote le negaba a la gente que dieran los sacrificios y él les obligaba a comprar de sus propias ovejas para beneficiarse él. Hacía 400 años que Dios no le hablaba al pueblo de Israel. 400 años en silencio Dios, a causa de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Casi nadie tenía una relación cercana para con Dios. Había caos espiritual en la nación de Israel. Había una sequedad espiritual. La nación estaba viviendo en un desierto espiritual donde nadie tenía cercanía con Dios. Nadie escuchaba la voz de Dios. Nadie hablaba con Dios. Nadie obedecía la palabra de Dios. Y estaban viviendo en una oscuridad tal que Isaías años atrás profetizó y dijo: el pueblo que andaba en tinieblas y ahora da una gran esperanza, dice, vio gran luz. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando el Verbo se hizo carne, vino luz hacia la tierra. Aleluya. Así lo anunció el ángel aquella noche a unos pastores que estaban en la región. Les dijo: no tengan miedo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. O sea, noticias que dan alegría. Aleluya. Mire, el evangelio se trata de buenas noticias. Aleluya. El cristianismo se basa en buenas noticias para el hombre perdido y sin Cristo. Él les dijo: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aleluya. Porque el evangelio, la luz del evangelio, la palabra de Dios es para toda cultura, todo lenguaje, todo idioma. Aleluya. Todo dialecto, toda nación, toda raza, toda tribu. Aleluya. El evangelio es inclusivo para todo el pueblo. La noticia es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos conocen a ese Salvador? ¿Cuántos conocen a ese Salvador? Aleluya. Ahí comenzó el tiempo de gloria para el pueblo de Israel, al ver el luz resplandeció para aquellos que lo recibieron. Y el ministerio de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección, trastornaron el mundo de tal manera que la historia se divide en dos: antes y después de Cristo. Usted mira los acontecimientos históricos y siempre Jesús marcó la diferencia: antes de Cristo y después de Cristo. Pero quiero decir en esta noche que Jesús no solamente marcó la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo, sino que Él también marca las vidas y los corazones para siempre. Y usted puede hacer una comparativa: antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya. Antes de Cristo yo era así, pero después de Cristo yo soy una persona nueva. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Por esto hoy te quiero hablar bajo el tema antes de Cristo y después de Cristo. Dígaselo a alguien esta noche: antes de Cristo y después de Cristo. El hombre necesita un cambio y Jesús es la respuesta. Usted se pregunta: ¿por qué razón necesita el hombre un cambio? ¿Por qué razón el hombre necesita un cambio radical en su corazón? Oh, mi hermano querido, el hombre necesita un cambio radical en su corazón porque el hombre está perdido. El hombre nació perdido y contaminado con el pecado. ¿Sabes que hay bebés que tristemente nacen con enfermedades como el SIDA?
pero no por culpa suya, sino que lo heredaron de su mamá en el parto. Fueron contagiados con la enfermedad del SIDA. Y todo hombre, toda mujer, todo bebé que nace con una enfermedad que es la peor enfermedad de todas, que se llama la enfermedad del pecado. Cuando el primer hombre Adán, la primera mujer Eva, pecaron contra el Señor, desobedecieron a su palabra, ahí toda la humanidad que nació de Adán y Eva, que obviamente somos todos nosotros, nació con el problema que en nuestra sangre corre el pecado. Dice la Biblia que como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, el pecado, la muerte entonces pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por esto que el hombre siente de por sí la inclinación hacia el pecado. Es por esto que la Biblia dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres y vio que ninguno era bueno. Porque todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos con el problema del pecado. Y esta palabra en esta noche es para amigos nuestros que están aquí, que quieren reconciliarse con el Señor, que quieren conocer a Jesús, pero también para animar a los cristianos de que hemos puesto la fe en la persona correcta. Aleluya. El niño cuando va creciendo siente la inclinación a robarse un juguete, porque el pecado está en la sangre. Nacimos así contaminados con el pecado, y producto de que nacimos contaminados del pecado, estamos distanciados de la presencia de Dios. Nadie puede acercarse a Dios sin que sus pecados sean perdonados. Nadie puede acercarse a Dios sin que sus pecados sean lavados. Dios dijo en Isaías: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos alejó de Dios. El hombre perdió acceso a hablar con Dios. La Biblia lo dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestros medios nadie puede acercarse a Dios. Por nuestras fuerzas nadie puede llegar al trono de Dios, porque el hombre de por sí está separado y dividido de Dios por cuanto nació pecador. También el hombre, producto de que nació con el pecado, está viciado y encadenado por el pecado mismo. Pablo dijo en Efesios capítulo 4: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo le pregunto a usted en esta noche: ¿ha visto personas que están encadenados por el pecado? ¿Ha visto personas que están esclavos de la borrachera, del licor? ¿Ha visto usted personas que quieren ser libres pero no saben cómo? ¿Ha visto usted personas que son de buen corazón, de buenos modales? Es una persona familiar, es una persona dadivosa, es una persona cariñosa. Sin embargo, está esclavizado por el pecado y quiere ser libre de tal vicio y no lo puede lograr. Oh, mi hermano, esto se debe a que el pecado ata, el pecado encarcela a la persona. El hombre pecador está viciado por el pecado y por sus fuerzas no puede ser libre. La palabra dice que el diablo a sus presos nunca le abrió la cárcel, y producto de esto la Biblia también nos enseña que el hombre sin Cristo está destinado a la muerte. El hombre sin Cristo, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte, la perdición eterna. Necesitamos en esta noche decir que el hombre necesita a Jesucristo. Aleluya. El hombre necesita un cambio. El hombre necesita un cambio radical en su corazón. Ahora, qué bueno es que la Biblia, gracias pastor, qué bueno es que la Biblia nos muestra que hay una solución para el hombre pecador, ¿verdad que sí? Para el dolor de cabeza, tal vez el Tylenol pueda solucionarlo. Para el dolor del corazón, tal vez la aspirina ayuda un poquitico. Pero para el pecado del hombre no hay diazepam, no hay antibiótico, no hay medicamento, no hay agua que limpie. Hay una sola persona y se llama la persona de Jesucristo. Aleluya. Estimado hermano, Jesús partió la historia en dos, porque el acto de que el verbo se hiciera carne, que el Hijo de Dios viniera y se hiciera un hombre como nosotros para morir en una cruz, fue un acto de amor sobrenatural de Dios. ¿Verdad que nosotros éramos buenas personas para que Dios nos perdonara? No, ¿verdad que no? Nadie era bueno, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre no se había arrepentido, el hombre no había buscado a Dios,
El hombre estaba incluso que no quería saber nada de Dios, desinteresado de la santidad, desinteresado de lo celestial. Sin embargo, Dios en su amor y misericordia preparó un plan para el hombre pecador. Aleluya. Porque Dios antes de la fundación del mundo sabía que el hombre necesitaría un cambio radical en su vida. El hombre necesitaría un cambio radical que lo pasara de muerte a vida. Y antes de que el universo fuera creado, antes de que Adán y Eva fueran creados por el Señor, ya Dios tenía un plan perfecto de redención. Y Juan el Bautista, cuando vio que Jesús se acercaba, dijo: ese es el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. El amor de Dios se trata de que envió a su Hijo para tomar tu lugar. Aleluya. Ya vimos en esta noche que la paga del pecado es la muerte, pero Dios envió a su Hijo a tomar tu lugar en la cruz. Aleluya. Lo castigó a él como si fuera el más pecador de los hombres, aunque nunca se equivocó, aunque nunca pecó, aunque él fue el santo de Dios. Recibió en sí el castigo por tu pecado y por mi pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estimado hermano, estimado amigo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por ese amor tan grande, Jesús se convirtió en el único que puede transformar las vidas. Él se convirtió en el único que puede transformar una vida desahuciada para usarlo para su gloria y para su honra. Esto se debe a que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Aleluya. Alguien dijo una vez: ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Aleluya. Dice la palabra que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él es el único que puede cubrir nuestros pecados. Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. José no puede limpiar los pecados. María no puede perdonar nuestros pecados. Jesucristo sí puede limpiar nuestros pecados. Aleluya. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, toda aquella sangre que Él derramó, la palabra nos muestra que Jesús en algún momento la presentó delante del Padre. Aleluya. Y usted hoy no puede ver esa sangre físicamente, pero la palabra nos muestra que de alguna forma sobrenatural, cuando alguien se arrepiente y cree en Jesucristo, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. El pecado del hombre no hay Windex que lo pueda limpiar. El pecado de la mancha del corazón no hay Clorox que lo pueda limpiar. Hay un solo líquido que limpia el pecado del hombre y se llama la sangre de Jesucristo. Aleluya. Así lo predicó Pedro. Él dijo: en ningún otro hay salvación. Diga fuerte: en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por su sacrificio en la cruz, Jesús se convirtió en el único que puede limpiar nuestros pecados. Él se convirtió en el único que puede purificar nuestras maldades. Ningún hombre puede justificarle a usted delante de Dios. Ningún hombre puede borrar todo su historial del pasado. Nadie puede borrar todos sus antecedentes del corazón. Aleluya. Pero Jesucristo purifica, limpia. Aleluya. No solamente cubre, como cuando hay una mancha en la mesa de la cocina y usted pone el mantel para que no se vea la mancha. Oh, no, 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 no. La sangre de Jesucristo limpia nuestros pecados. Aleluya. La sangre de Cristo nos purifica. Y este es el evangelio, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Aleluya. Todas las cosas del pasado son perdonadas. Todas las cosas del pasado son borradas. Todos los errores del pasado, dice la Biblia, que Dios lo echa en lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de nuestras iniquidades. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? También Cristo es el único que puede transformar las vidas. Porque Cristo es el único que nos puede reconciliar con nuestro Padre Celestial. Dijimos en esta noche que el hombre está separado de Dios. Por eso necesita un cambio. Porque no puede acercarse a Dios. Oh, a través de Cristo nos hemos acercado otra vez a nuestro Padre Celestial. Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sabe usted lo que significa eso? Que para que usted y yo tengamos paz para con Dios, para que usted y yo podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial, hubo que pagar un precio. Y la única persona que lo pagó fue la persona de Jesucristo. Aleluya. También Cristo es el único que puede transformar la vida, porque Él es el único que puede romper las cadenas del pecado. Alguien puede alabar a Dios por eso en esta noche. Ya dijimos en esta noche que hay gente cautiva por el pecado, enviciados. El hombre pecador está viciado en el pecado, quiere ser libre, no sabe cómo, y entra en un ciclo de pecado, se siente tentado, cede ante la tentación. Después de que peca se siente miserable, porque el diablo, una de las cosas que hace es acusar a la mente del pecador y decirle: no sirves para nada, mira lo que hiciste, pecaste contra Dios, nunca vas a salir de este pecado. Y así la persona entra en un ciclo y después otra vez es tentado porque está en una cárcel. Pero también la Biblia nos muestra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Hay una sola persona que puede romper las cadenas del pecado, y es la persona de Jesucristo. Aleluya. Cualquier plan humano pudiera intentar ayudar a las personas con vicio, pero las cadenas del alma, las cadenas del espíritu, las cadenas del corazón, solamente hay un nombre bajo el cielo que da libertad, y es el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Estimado amigo que estás aquí en esta noche, hermano querido, las cadenas que tienes solamente las puede romper Jesucristo. Las cadenas de los vicios, de los pecados, las cadenas solamente la persona de Jesucristo los puede romper. El evangelio que predicamos en esta noche, el evangelio en el cual usted y yo hemos creído, no es una simple teoría, es poder de Dios. Aleluya. Porque da evidencia de que transforma. Usted quiere ver cómo el evangelio prueba, usted quiere ver cómo la Biblia sí funciona, cómo el mensaje de Cristo es real, porque da evidencia de que ha transformado millones de personas a través de 2000 años. Aleluya. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Dígalo fuerte: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nadie puede explicar cómo es que una persona era de una manera y de pronto Dios lo transforma, Dios lo cambia, Dios lo renueva, Dios lo purifica, Dios cambia sus hábitos, Dios cambia sus prioridades. Oh, eso es porque el evangelio que predicamos no es una teoría, es una realidad, es poder de Dios. Transforma, Cristo levanta, Cristo cambia las vidas. Su pastor me estaba dando el testimonio de cómo Dios cambió la vida del hombre que le predicó a él, cómo la vida fue transformada, y el testimonio de cómo Dios transformó a ese hombre fue lo que tocó el corazón de su pastor para recibir a Cristo hace muchos años atrás. En una ocasión en un campo llegó un hombre muy estudioso, un ateo, un hombre científico, y llegó a esta aldea y reunió a todos los vecinos de aquel pequeño pueblo. Y lo reunió una noche para demostrarle científicamente por qué Dios no existía. Y lo reunió para demostrarle que el cristianismo era una farsa y que Dios realmente no existía. Y ahí el hombre durante 2 horas dio un discurso intentando demostrar que Dios no existía. Obviamente imposible, porque hasta los cielos nos muestran su gloria. Aleluya. Hasta la naturaleza nos muestra que hay un creador, aleluya, detrás de todo esto. Cuando el hombre terminó su discurso ateo, un ancianito se quitó su sombrero, se puso en pie y le dijo: señor ateo, yo quiero que usted me explique algo. Aquí todo el mundo me conoce que yo era un borracho, yo era un adicto, yo era un golpeador, yo era un hombre de mala vida.
Yo era un hombre que la gente intentó cambiarme y nunca pudieron solucionarlo. Pero un día acepté a Cristo y de ese día en adelante fui cambiado por completo. ¿Cómo me explica usted el cambio y la transformación que ha habido en mi corazón? ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? El Evangelio es poder de Dios porque transforma. El Evangelio es poder de Dios porque cambia las vidas. El Evangelio es poder de Dios porque entra en un corazón y lo transforma para siempre. Si alguien necesita que sus pecados sean perdonados, hay una sola persona, se llama Jesucristo. Si alguien necesita reconciliarse con su Creador, con nuestro Padre Celestial, la Biblia dice que hay un solo camino que nos lleva al Padre y es la persona de Jesucristo. Si alguien necesita que sus cadenas sean rotas, algún joven que quiere cambiar su vida, quiere que sus cadenas sean rotas, no quiere vivir más en el vicio, quiere ser transformado, quiero decirle, Jesucristo es la solución, Jesucristo es la respuesta. Solo hay una solución que se llama Jesucristo. El versículo que leímos como base en esta noche nos habla de que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Estimado hermano, al recibir a Cristo, nacemos de nuevo. Es impresionante saber que Dios nos purifica por completo. Dios nos hace como nuevos bebés. Hablamos del pastor en esta tarde cómo Dios nos transforma y cuando conocemos a Cristo somos como bebés de un día de nacido. Aleluya. Dios nos purifica, Dios nos cambia. De esto le habló Jesús a Nicodemo sobre la importancia de nacer de nuevo. Y yo solamente quiero citarle a ustedes algunos ejemplos que ustedes ya conocen mucho de personas a las cuales Jesús cambió su vida, entró en su corazón y creó un antes de Cristo y un después de Cristo. Había un tal hombre publicano, ladrón, un hombre despreciado por su sociedad. Era un hombre judío, pero este hombre era considerado como un traidor, porque Israel era colonia de los romanos y los romanos le exigían tributos a los judíos. Pero los publicanos hacían algo, y es que ellos, por encima de la tarifa que ponían los romanos, ellos cobraban mucho más para ellos enriquecerse ilícitamente. Y así los publicanos robaban al pueblo, eran considerados como ladrones, como traidores. Pero este hombre no solamente era publicano, sino que era el jefe de los publicanos. Y su nombre era Zaqueo. Yo me imagino el vacío en el corazón de este hombre. Gloria a Dios. Alguien dijo una vez que el ser humano tiene dentro de sí un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Un vacío que la riqueza no lo puede dar. Un vacío que el dólar no lo puede dar. Un vacío que las drogas no lo puede satisfacer. Un vacío que nada lo puede llenar. Y los jóvenes tratan de buscar cómo llenar el corazón, cómo sentirse completo, cómo sentirse más fuerte, cómo sentirse más completo, cómo sentirse más alegre, probar esta droga, probar aquella cosa. Pero cuando van a su casa, a su cama, ponen la cabeza en la almohada, se sienten los más miserables, porque nada llena eternamente, nada llena para siempre. Todo eso deja un vacío en el corazón. Zaqueo tenía un vacío en su corazón. Él sentía que le faltaba algo. Tenía todo el dinero del mundo, tenía el favor de los romanos, pero él sabía que le faltaba algo. Y se enteró que Jesús estaba pasando por su ciudad. Aleluya. Y este hombre se subió a un árbol sicómoro para ver a ese Jesús que transformaba las vidas. Aleluya. Para ver a ese Jesús que transformaba, que cambiaba los corazones, que llenaba las vidas cual nunca antes lo habían sentido. Y ahí se subió Zaqueo en un árbol pensando que Jesús no lo iba a ver. Pero qué sorpresa para Zaqueo saber que antes de que Zaqueo viera a Jesús, ya Jesús lo había visto él. Aleluya. Él conocía su nombre. Aleluya. Él conocía su oficio. Él conocía sus pecados. Porque nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Se podrá esconder del marido, del esposo, de los padres, de los hijos, del pastor, pero nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Aleluya.
Y Zaqueo puesto ahí en alto, desde lejitos, en un árbol, para ver a Jesús que iba caminando. De pronto Jesús levanta su mirada y lo mira fijamente y le dice: Zaqueo, desciende porque hoy voy a cenar en tu casa. Zaqueo, prepara la carne asada que voy para allá. Aleluya. Y Zaqueo recibió a Jesús esa noche. La Biblia no nos da evidencia de cuáles fueron las palabras que Jesús dijo en la cena. No sabemos qué pláticas tuvieron. No sabemos qué palabras intercambiaron. Pero algo sucedió esa noche que transformó el corazón de Zaqueo. Aleluya. Algo sucedió esa noche que hizo que Zaqueo tuviera una experiencia con Jesús. Gloria a Dios. Diga fuerte conmigo: experiencia con Jesús. Más fuerte: experiencia con Jesús. Ese día algo cambió el corazón de Zaqueo. Y de pronto Zaqueo toma la palabra y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres. Aleluya. Gloria a Dios. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. Aleluya. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya. Mire, el hombre cuya prioridad y Dios era el dinero, ahora había tenido una experiencia con el Jesús que transforma la vida, que causa un antes y un después de Cristo. Y el hombre dijo: ya el dinero no es mi Dios. Aleluya. Ya el dinero no es mi propiedad, lo voy a devolver a todo aquel que le he robado. Hoy tengo un nuevo Señor y un nuevo Salvador. Aleluya. Estimado amigo, cuando Jesús llega al corazón, las prioridades cambian. Ahora ya no es el alcohol ni las drogas, la pasión que me motiva. Ahora tengo un Dios que me llene el corazón para siempre. Aleluya. Zaqueo tuvo un cambio en su corazón. Aleluya. ¿Cuáles son las ataduras que hoy tienen? Que necesitan ser rotas en Cristo en libertad. Un tal Simón Pedro estaba una vez pescando o intentando pescar. Se pasó toda la noche junto con 2 muchachos llamados Jacobo y Juan. Y se pasaron pescando toda la noche, intentando pescar y nada consiguieron. Y amaneciendo en la mañanita, de pronto este hombre, sin educación, sin escuela, de pronto un tal Jesús de Nazaret pasa cerca de él. ¿Alguien conoce a ese Jesús de Nazaret? Aleluya. Y le dice: amigos, tiren la red al otro lado. Señor, hemos intentado pescar toda la noche y nada hemos logrado. Así fue como Pedro conoció a Jesús. Y Jesús le dijo: tiren la red al otro lado. Y tuvieron una pesca maravillosa esa mañana. Y Pedro o Simón reconoció que el que estaba frente a él no era alguien natural. No era alguien normal. No era alguien de lo común que él había visto. No era un simple pescador que conocía trucos de pesca. Este era un tal milagroso Jesús de Nazaret. Aleluya. Que hasta hacía que los peces vinieran a donde él estaba. Aleluya. Y le dijo: Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y ahí comenzó el cambio en el corazón de Simón Pedro. Y Jesús le dijo: vamos, sígueme, déjalo todo y sígueme. De hoy en adelante serás pescador de hombres. Aleluya. Y el que era un pescador de peces, siempre como olor a pescado, pastor, siempre en el mar. Después lo vemos 3 años y medio después, predicando en el aposento alto, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aleluya. Y el hombre que no tenía educación, temeroso, de pronto, lleno del Espíritu Santo, comenzó a dar un mensaje que cautivó las almas. Aleluya. Y ahí Pedro predicó un mensaje poderoso que miles de almas conocieron a Cristo. Tiempo después vemos a Pedro por primera vez predicándole a un gentil, a un tal Cornelio, y por primera vez el evangelio se abre para aquellos gentiles como nosotros que no eran judíos, porque el evangelio era para toda criatura, para toda nación. Aleluya. ¿Cómo terminó un hombre
pescador sin cultura, sin educación, siendo el predicador de hechos que abrió la puerta del mensaje del evangelio. Oh, porque este hombre había conocido a un Jesús que cambia las vidas. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar el evangelio. No era más especial que nadie, no era más santo que nadie, no era más alto que nadie, no era más grande que nadie. Simplemente había tenido un encuentro con Jesús y ese Jesús transformó su vida, lo cambió y lo convirtió en un predicador del evangelio. Aleluya, joven querido, Dios tiene planes hermosos para tu vida. Aleluya. Cuando Jesús viene, lo ordinario se vuelve extraordinario. Él no busca gente capacitada para usarle. Dios llama y después Él capacita. Dios llama gente sencilla que venga a sus pies, se ponga ante sus manos y Dios hace un cambio, una metamorfosis, un cambio radical y marca un antes y un después en nuestras vidas. Ya casi termino. Un tal Saulo de Tarso, enemigo del evangelio, persiguiendo a los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos. Él pensaba que rendía culto a Dios matando a los evangélicos, a los cristianos. ¿Cuánta gente hay esclava del pecado, con ceguera espiritual, que ellos piensan que están haciendo bien y están muy errados? ¿Cuánta gente cree que son salvos y están metidos en falsa doctrina? Están metidos en cosas extrañas, están metidos en el ocultismo y piensan que andan bien. Saulo de Tarso pensaba que rendía culto a Dios, pero estaba muy alejado de la verdad, hasta que un día ese Jesús que marca un antes y un después se le apareció. Aleluya. De pronto, a pleno mediodía, resplandeció una luz en el cielo que era más brillante que el mismo sol, y era Jesucristo glorificado. Aleluya. Y Saulo cayó de su cabalgadura y ahí tuvo una transformación. Aleluya. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya. Y ahí ese hombre recibe una transformación y se predicó, se convirtió. Dios lo hizo uno de los mayores predicadores del Nuevo Testamento. Inundó toda Europa, toda Asia del evangelio poderoso de Cristo. Aleluya. Llevó el evangelio a los gentiles, llevó el evangelio a Corinto, a Éfeso, a Galacia, a todos los lugares. Aleluya. Pablo dijo: todo lo ha llenado de la palabra de Dios. ¿Cómo sucedió el cambio? Porque este hombre tuvo un encuentro con el Jesús que cambia las vidas. Y por último, un hombre que estaba viviendo la situación más triste de todos estos ejemplos. Aleluya. Un hombre que terminó endemoniado. No conocemos su pasado, pero terminó endemoniado. Y no por un demonio, sino por una legión de demonios. Y una legión en Roma era 6.000. 6.000 demonios. ¿Cómo llegó este hombre a esta condición? No lo sabemos. Pero vivía en un área llamada Gadara. De ahí viene el nombre endemoniado gadareno. Y la gente había intentado ayudarle. Cuando vieron que no podían, lo ataban con cadenas, porque se volvía violento. Los demonios lo tomaban y destruía las cosas, a las personas. Y este hombre endemoniado rompía las cadenas, los hierros. Vivía, dice la Biblia, desnudo en las cuevas. ¡Qué hombre perdido! ¡Qué hombre está con una situación tan triste! Aleluya. Pero de pronto viene por el lago, por el mar, acercándose a una barca. Aleluya. Viene acercándose por las aguas una barca donde venía uno que cambia las vidas. Aleluya. Venía una barca en el cual iba ese nombre al cual los demonios le temen. Aleluya. Ese nombre ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo. Es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Jesucristo, Jesús había llegado a Gadara y los demonios se revolvieron dentro de este hombre. Fueron a donde estaba Jesús, el hombre loco, endemoniado, desnudo.
Y los demonios hablaron: ¿qué quieres con nosotros, Jesús? Sabemos quién eres. Ay, sí que lo conocían. Aleluya. Y los demonios dijeron: por favor, déjanos, si nos saca de este hombre, meternos en los cerdos aquellos que están allí. Y Jesús, que tenía la autoridad, Él tiene la autoridad, sin hacer mucho grito ni nada, Aleluya. solamente dijo: id. Aleluya. Y esas dos letricas, pero que provenían de uno que tenía la autoridad, ocasionaron que los demonios que estaban en este hombre salieran y se metieran en los cerdos aquellos y se tiraron por un despeñadero para el mar. Y este hombre que estaba endemoniado de pronto se vio libre, libertado, como un hombre nuevo. Aleluya. Sus cadenas fueron rotas. Aleluya. Se vio un hombre transformado. La gente se asustó. ¿Qué le pasó a este endemoniado que ahora está en su juicio cabal? ¿Qué le pasó que ahora está libre? Oh, que un tal Jesús de Nazaret había causado un antes y un después en su vida. Y este hombre fue transformado. Le pusieron ropa, le dieron de comer y el hombre dijo: por favor, Jesús, déjame seguir de donde quiera que tú vayas. Este endemoniado había recibido liberación, sus cadenas habían sido rotas. Y Jesús le dijo: mejor vuelve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Aleluya. Estimado hermano, Jesús cambió la historia en dos. Donde quiera que Él llega, cambia la historia. Donde quiera que Él llega, cambia la atmósfera. Los demonios tienen que sujetarse ante su poder. Las cadenas tienen que ser rotas. Los vicios tienen que ceder ante el poder de Cristo. Pero conocer acerca de Jesús no marcará un cambio en ti. Escuchar acerca de Él no hará el cambio inicialmente. Es tomar una decisión por Cristo. Creerlo y confesarlo en tu boca, lo que va a causar un cambio poderoso. Herodes conoció que Jesús había nacido, pero no lo reconoció como Señor y no fue salvo posiblemente. Los fariseos vieron las señales de Jesús, pero aún así no creyeron en su corazón. El gobernador Poncio Pilato lo vio como un buen hombre, pero no lo aceptó como Rey y Señor. Y se quedó sin el cambio en su corazón. Pero cuando alguien ha escuchado acerca de Cristo, ha escuchado de su poder, ha escuchado de su palabra, ha visto los milagros que Él hace, ha visto la transformación que hace, y esa persona decide en su corazón creer en Jesucristo y lo confiesa como Señor y Salvador, ahí hay un cambio poderoso. Aleluya. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuánto le confiesas en esta noche? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estimado amigo, yo no sé cuántos en esta noche aún no han aceptado a Cristo, pero quiero decirte que hoy es tu momento. Quiero decirte que esta es tu noche. Es el momento de que tomes la decisión. Es el momento que decidas por Cristo. Tal vez se han estado alejados del Señor por un tiempo. Hoy es la noche de reconciliarte con el Señor. No dejes para mañana lo que puede ser hoy. No dejes para otro día lo que puede ser hoy. Dice la Biblia: mientras escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Mientras resuena el hoy, no endurezcáis el corazón. Dios da oportunidades, Dios da palabras. No sabemos cuál pudiera ser la última. Hoy es la noche en la que tenemos que decidir por Cristo. Aleluya. No importa cómo hayas venido hoy, corazón roto, heridas del pasado, dolores que alguien te causó en tu corazón, pecados ocultos, cadenas ocultas. Aleluya. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. El que cree en mí, dijo Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero que la iglesia incline su rostro, por favor.